Mis padres me tendieron una trampa, una boda forzada a mis 27 años. Había un extraño, un cura y un contrato. Nos avergüenzas, dijeron. Sonreí y les pedí mirar lo que registré ayer. Al ver su móvil, mi madre gritó de horror. Mi nombre es Isabela Vega. Tengo 27 años. Y el viernes pasado por la noche, mis padres me invitaron a cenar a casa, luego cerraron la puerta, me sentaron frente a un contrato matrimonial con un hombre que nunca había visto, y dijeron, esto pasa esta noche. Había un oficiante en una esquina de la sala. Mi padre estaba bloqueando la única salida. Mi madre me miró como se mira un problema que ya está resuelto. Con calma, con certeza, como algo terminado. ¿Y sabes qué? Tenía razón. Todo ya estaba decidido, solo que no de la manera que ella pensaba. No la cena, sino la llamada de la tía Denise. Debo decirte quién soy antes de todo esto. O quién era realmente, porque ahora parecen ser dos personas distintas. Vivo sola en un apartamento de una habitación a 20 minutos de Greyfield, Georgia. Trabajo como asistente administrativa en una clínica veterinaria. Pago mi alquiler a tiempo. No bebo, no fumo, no me quedo fuera después de las 10 a menos que esté viendo una maratón de series en el sofá con mi gato. Bajo todas las medidas que me importan, mi vida es tranquila y está bien. Pero para mi madre, Lorena Vega, lo tranquilo y lo bien es solo otra palabra para fracaso. Llama al menos 3 veces por semana, no para preguntar cómo estoy, sino para controlar. ¿Dónde estuve el sábado? ¿Con quién estuve? ¿Por qué no me he puesto a buscar? Y siempre, tienes 27 y todavía sola, Isabela. ¿Sabes lo que dice la gente sobre eso? Dejé de contestar la mayor parte del tiempo. Eso lo empeoró. El último día de Acción de Gracias, conduje los 45 minutos hasta casa porque me culpó durante 3 días seguidos. Entré por la puerta principal, antes de que pudiera siquiera dejar el pastel, ella se giró hacia la esposa de mi tío y dijo, esta es Isabela, todavía soltera, todavía trabajando en esa pequeña clínica de perros. Se rió al decirlo, como si fuera una broma de la que todos estaban enterados. Mi padre, Gerardo Vega, se sentó a la cabecera de la mesa y no dijo nada. Nunca lo hace. Solo asintió. Ese asentimiento lento y pesado, como si estuviera de acuerdo con cada palabra, pero no le molestara decirlas él mismo. Y su silencio siempre ha sido más fuerte que su voz. Tenía 24 años la primera vez que lo pensé, tal vez amar a tus padres no significa que tengas que sobrevivir a todo lo que te hacen. Ese año, empecé a llevar un cuaderno. Aún no sabía por qué. Hace 2 jueves, estaba en la clínica reponiendo el botiquín cuando mi teléfono vibró. Tía Denise, ella nunca llama en horario de trabajo. Salí, me apoyé contra la pared de ladrillos junto a los contenedores de basura y contesté. ¿Isabel? Tu madre me llamó esta tarde. Estaba emocionada, presumiendo, en realidad. Dijo que mañana por la noche, viernes, darán una cena en casa. Dijo que se encargarían de la situación de Isabela. Hay un hombre, se llama Mateo Paredes. Tiene 38 años. Hay un oficiante y hay un contrato. Dije su nombre 3 veces antes de creerle. Denise. 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 ¿Qué quieres decir con un contrato? Un contrato matrimonial, cariño. Previamente firmado por tu madre y tu padre. Me dijo que la familia de Mateo es dueña de tierras más allá de la Ruta 12 y que tu papá les debe dinero. Quería que fuera a presenciar cómo mi sobrina finalmente hacía lo correcto. Denise hizo una pausa. Le dije que estaba ocupada, pero no te dejaré entrar a esa casa a ciegas. Me quedé en mi coche en el estacionamiento durante mucho tiempo. Después de colgar, mis manos temblaban sobre el volante. No por miedo, exactamente, sino por la sensación de que algo encajaba en su lugar. Todos esos años de llamadas, culpa y silencio de repente tomaban una forma que podía ver. Denise dijo una cosa más antes de colgar. Tranquila, firme, como si la hubiera estado guardando. No les debes tu vida, Isabela. Tenía 24 horas, y esta vez no iba a ser buena.
En el camino a casa esa noche, repasé todos los escenarios que pude imaginar. Si no me presento, mamá llama a todos los parientes en un radio de 80 kilómetros y les dice que he abandonado a la familia. Les dirá a las mujeres de su grupo de caminata que estoy inestable. Rehará la historia hasta que yo sea la villana. Y en Greyfield, una vez que eres la villana, te quedas siendo la villana. Un pueblo pequeño tiene una memoria larga y una capacidad de atención corta para el contexto. Si me presento y me niego, papá bloquea la puerta. Y lo sé porque ya lo ha hecho antes, no para una boda, sino hace 3 años cuando empaqué una maleta y les dije que me mudaba. Se paró en el umbral con los brazos cruzados y dijo 5 palabras: si sales, no vuelvas. Yo salí de todos modos, pero esa noche no había oficiante, ni un extraño con chaleco, ni un contrato con mi nombre. Si me presento y digo que sí, pierdo todo lo que he construido. El apartamento, el trabajo, los 3 años de aprender cómo suena el silencio cuando se elige, mi silencio no impuesto. Llegué a mi lugar de estacionamiento y me quedé sentada en la oscuridad por un rato. El motor hacía ruido. La televisión de un vecino parpadeaba azul a través de su ventana. Y entonces recordé algo. El cuaderno. 3 años de entradas, fechas, horas, palabras exactas, cada llamada donde mamá me decía que estaba avergonzando a la familia. Cada mensaje de papá que era solo un punto. Su forma de decir que lo había decepcionado sin escribirlo. Capturas de pantalla de mensajes de voz. Pero lo había guardado porque pensaba que estaba perdiendo la cabeza. Necesitaba pruebas para mí misma de que lo que sentía era real. Aún no lo sabía, pero ese cuaderno estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. Saqué el cuaderno del cajón de mi mesita de noche. Cubierta azul marino, esquinas dobladas. 3 años de la voz de mi madre aplastados entre las páginas como flores secas, excepto que nada de eso era hermoso. Pasé más de 200 entradas. 14 de octubre, hace 2 años. Mamá llamó a las 11 de la noche y dijo que si no iba a casa por Navidad, le diría a la abuela que vivía con un hombre. Vivo sola. 3 de marzo del año pasado. Papá envió un mensaje: tu madre lloró toda la noche. Sin contexto. Devolví la llamada. Él colgó después de 10 segundos. 19 de julio. Mamá le dijo a la tía Patricio que me despidieron de la clínica. No fue así. Ella simplemente no lo considera un trabajo de verdad. Entrada tras entrada tras entrada. Fechas, citas directas, capturas de pantalla pegadas a las páginas con cinta adhesiva. No sabía lo que estaba construyendo, y solo sabía que necesitaba verlo fuera de mi propia cabeza. Llamé a Margarita Torres a las 11 esa noche. Margarita y yo fuimos juntas a la secundaria. Ahora es paralegal en la oficina del fiscal del condado. Respondió al segundo anillo, lo que te dice todo sobre qué clase de amiga es. Le conté todo, la llamada de Denise, la cena, el contrato, Mateo Paredes, el oficiante. Ella se quedó callada por un largo rato. Luego dijo algo que cambió las próximas 24 horas de mi vida: Isabela, escúchame. Esto no es drama familiar. Esto es control coercitivo. Y la ley de Georgia tiene un proceso para esto. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo. Sino porque por primera vez en 3 años, no solo estaba documentando lo que me estaba pasando, sino que estaba decidiendo qué iba a hacer al respecto. El viernes por la mañana, llamé al doctor Mars en la clínica y le dije que necesitaba un día personal. Él no hizo preguntas. Nunca lo hace. Por eso me quedé 3 años. A las 8:30, estaba en mi coche conduciendo 30 minutos hasta el juzgado del condado. Margarita me esperaba en el vestíbulo. Ya saqué los formularios. Preparé todo anoche, dijo, entregándome un portapapeles. Solicitud de orden de protección de emergencia. Tú llenas la narrativa. Yo te guiaré. Me senté en una mesa de metal en el pasillo del juzgado y escribí, no todo el cuaderno, solo el patrón. 3 años de llamadas, el aislamiento, la culpa, la vez que papá bloqueó físicamente la puerta, y lo que Denise me dijo que planeaban para esta noche.
Adjunté fotocopias de 42 páginas del cuaderno y 14 capturas de pantalla. A las 10:15, un juez de guardia revisó la solicitud. A las 11, la firmó. Sostuve el papel en mis manos y leí las palabras 2 veces. Mi nombre, los nombres de mis padres, 500 pies, efectivo inmediatamente. Luego Margarita me entregó un segundo formulario. Queja de servicios de protección al adulto. Esto documenta el patrón. Control coercitivo durante un periodo prolongado. Activa una investigación formal. Lo firmé. Ella lo envió electrónicamente mientras yo estaba sentada en el coche. Luego hizo una llamada más a la policía. Les dio la dirección en Wagner Road, la casa de mis padres, y explicó que estaría allí esa noche, que una orden de protección estaba en vigor, y que podría necesitar asistencia. A las 6:45 de esa tarde, me detuve en la acera frente a la casa de mis padres. La luz del porche estaba encendida, el coche de mamá en el camino de entrada. Una camioneta negra que no reconocí estacionada detrás. Encendí la grabadora de voz de mi teléfono, la dejé caer en mi bolso y respiré hondo. No tenía miedo de entrar a esa casa. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo en absoluto. La puerta principal estaba sin llave. Esa debería haber sido mi primera pista. Mamá nunca deja la puerta sin llave. Entré y la sala de estar me detuvo en seco. Mantel blanco sobre la mesa del comedor. Flores frescas en un jarrón que nunca había visto antes. Pero velas reales, encendidas a lo largo del manto. La habitación olía a gardenias y pulidor de muebles. La forma en que mamá solo hace que huela cuando quiere impresionar a alguien. Esto no era una cena familiar. Un hombre se levantó del sofá, alto, saco deportivo oscuro sobre una camisa planchada, afeitado, de unos 38 años. Me miró y asintió una vez, lento, medido, como si ya hubiéramos acordado algo. Nunca lo había visto en mi vida. En la esquina, cerca de la estantería, se sentó un segundo hombre, mayor, quizás de unos 60 años, sosteniendo una carpeta de cuero en su regazo. Llevaba un traje gris que no le quedaba del todo bien. Me sonrió como la gente sonríe a las novias nerviosas. La tía Denise había descrito cada detalle. El hombre en el sofá, el oficiante en la esquina, incluso donde estarían sentados. Mi madre apareció de la cocina, secándose las manos con un paño de cocina, radiante. Ahí está. Pasa, cariño. Todos han estado esperando. Lo dijo como si fuera una fiesta de cumpleaños. Como si llegara tarde y todos hubieran sido muy pacientes. Miré al sofá, al oficiante, al mantel blanco y las velas y las flores. Miré la silla vacía que habían preparado para mí, directamente frente al hombre que nunca había conocido, con un bolígrafo colocado ordenadamente junto al plato. Sin cena, sin comida, solo un escenario. Y entonces escuché el cerrojo hacer clic detrás de mí. Me di la vuelta. Papá estaba parado en la puerta principal, con los brazos cruzados, recostado contra el marco. No dijo una palabra, y no tenía que hacerlo. Antes de que pudiera sentarme, mamá deslizó una pila de papeles por la mesa hacia mí. 6 páginas grapadas en la esquina, tinta azul. Miré hacia abajo. El encabezado decía acuerdo matrimonial y pacto de unión. La página 3 tenía 2 firmas abajo, Gerardo T. Vega, Lorena M. Vega, debajo de una línea que decía consentimiento y respaldo parental. Mi nombre ya estaba escrito en cada espacio en blanco. Isabela Mari Vega, impreso ordenadamente como una carta modelo. Era como si fuera una casilla que alguien había marcado. ¿Qué es esto? Mamá cruzó las manos sobre la mesa. Tu futuro. ¿Quién firmó esta sección? Tu padre y yo. Porque tú no lo harás por tu cuenta. Nunca he conocido a esta persona. La estás conociendo ahora mismo. Siéntate. El hombre del sofá dio un paso adelante. Extendió su mano. No la tomé. Soy Mateo Paredes, dijo. Su voz era plana. No nerviosa, no cálida, transaccional, como si estuviera cerrando la compra de una propiedad. Creo que encontrarás los términos muy razonables.
Miré al oficiante en la esquina. Movió la carpeta de cuero en su regazo. Miró a todas partes menos a mí. Volví a mirar el contrato. Algo en el lenguaje me llamó la atención. Una cláusula que casi pasé por alto, pero la retuve. No reaccioné. Todavía no. La familia de Mateo ha sido muy paciente, dijo mamá, tocando mi brazo. Muy generosa. Mateo miró su reloj. Y fue entonces cuando entendí algo que no había comprendido del todo hasta ese momento. No estaba allí porque quisiera una esposa. Estaba allí porque estaba cobrando una deuda y yo era el pago. Miré el bolígrafo junto a mi plato. Miré la línea de firma en blanco con mi nombre escrito debajo. No lo tomé. Dejé el contrato sobre la mesa, me levanté. Las patas de la silla rasparon el suelo. No voy a firmar esto. La sonrisa de mamá no se movió. No has terminado de leerlo. No necesito terminar de leerlo. No estoy de acuerdo con esto. Me giré hacia la puerta principal. 2 pasos. 3. Papá ya estaba allí. Misma postura que hace 3 años. De espaldas contra la puerta. Brazos cruzados sobre el pecho. Barbilla gacha. Un muro hecho de franela y silencio. Me detuve a 1 metro de él. Lo suficientemente cerca para oler el aceite de motor que nunca se quita del todo de sus manos. Muévete, papá. Nada. Papá, muévete. Sus ojos se desviaron por encima de mi hombro hacia mamá, y luego volvieron a mí. No desdobló los brazos, no cambió de peso, simplemente se quedó allí, sólido, como se ha quedado en cada umbral de cada decisión que he intentado tomar. Detrás de mí, la voz de mamá, ya ves, no vas a ninguna parte esta noche, Isabela. Sentí que la habitación se tensaba. El oficiante tosió suavemente. Mateo se volvió a sentar en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra como si tuviera todo el tiempo del mundo. Hace 3 años, esta escena exacta me hizo llorar. Papá en la puerta, mamá narrando mi fracaso desde atrás. Yo atrapada en medio sin ningún lugar a donde ir. Lloré y lo empujé y me fui. Y no volví durante 8 meses. Pero esta noche, había un contrato sobre la mesa, un oficiante con una carpeta, un extraño que había conducido hasta aquí para casarse con una mujer con la que nunca había hablado. Esta noche era diferente. Respiré hondo, me di la vuelta, volví a la mesa y me senté. No porque me hubiera rendido. Los ojos de mamá se iluminaron cuando me vio sentada. Pensó que había ganado. No lo había hecho. Mamá se sentó frente a mí y extendió las manos para tomar las mías. La dejé tomarlas. Me costó todo lo que tenía no apartarme. ¿Isabel? Su voz se suavizó. El mismo tono que usaba cuando tenía 12 años y no entré al equipo de voleibol. El mismo tono que usó cuando me dijo que a mi perro había que sacrificarlo. La voz de la simpatía. El arma que afiló durante 27 años. Te llevé durante 9 meses. Te crié. Pero renuncié a todo. Mi figura, mi vida social, mi carrera por ti. 27 años, Isabela. Y lo único que pido, lo único que te he pedido, es que me dejes mantener la cabeza en alto en este pueblo. Una lágrima rodó por su mejilla. Justo a tiempo. Vi cómo el oficiante se movía en su silla. Parecía incómodo. ¿Bien? Debería estarlo. Mateo no miró las lágrimas. Miró su reloj de nuevo. Las lágrimas no eran para él. En realidad, tampoco eran para mí. Así que eran para el oficiante. Una actuación para mantenerlo en su asiento. Mamá, dije, no me digas, mamá. No esta noche. Esta noche vas a hacer lo correcto por una vez. Miré el contrato, el bolígrafo, las velas parpadeando en el manto. Luego miré a mi madre, la miré de verdad, y reconocí el patrón, las lágrimas, luego la culpa, luego la orden. Lo había hecho cuando quise ir a la universidad fuera del estado. Cuando quise mudarme, cuando quise dejar de llamar todos los días, llorar, culpar, controlar, llorar,
culpar, controlar. Hace 3 años, esta habitación me habría destrozado. Esta noche, solo confirmó cada entrada de ese cuaderno. Tomé el contrato. Mamá dejó de llorar. Sus ojos se iluminaron de anticipación. Pero no busqué el bolígrafo. Sentada en esa mesa, seguía preguntándome, ¿por qué mi madre pensó que esto funcionaría? ¿De verdad creía que firmaría un contrato matrimonial con un extraño solo porque ella lloró? ¿O lo sabía y simplemente no le importaba? Y todavía pienso en eso. ¿Qué hace que un padre cruce esa línea de querer lo mejor para su hijo a decidir que es dueño del futuro de su hijo? ¿Qué opinas? ¿Por qué algunos padres llegan tan lejos para controlar a un hijo adulto? Dímelo en los comentarios. Sostuve el contrato en ambas manos. 6 páginas. Toda mi vida reducida a tinta azul y líneas de firma en blanco. Luego me giré, no hacia mi madre, no hacia Mateo, sino hacia el hombre de la esquina. Disculpe. Mi voz era firme. Me sorprendió. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? El oficiante se enderezó. Por supuesto. ¿Cuándo fue contactado para esta ceremonia, y por quién? Él parpadeó. La señora Vega me contactó la semana pasada, dijo. Ella dijo que ambas partes habían consentido. Una pausa. Miró a mi madre. ¿Es correcto? Esta noche es la primera vez que me entero de este matrimonio. Es la primera vez que conozco al señor Paredes, y es la primera vez que veo este contrato. Lo levanté para que pudiera verlo. Señora, mi nombre fue llenado sin mi conocimiento. La habitación quedó en silencio, no el silencio cómodo, sino el que se produce cuando todos están calculando su próximo movimiento. El oficiante, más tarde supe que se llamaba Daniel Kene, 62 años, licenciado por el condado, miró a mi madre. Su expresión había cambiado. La sonrisa educada había desaparecido. Señora Vega, usted me dijo que ambas partes. Está nerviosa, dijo mamá rápidamente. Nervios previos a la boda. Ya sabe cómo son las mujeres jóvenes. No estoy nerviosa, dije. Le estoy diciendo los hechos. Kene miró el contrato en mis manos, luego a la puerta donde mi padre estaba parado, y luego de vuelta a mí. Me incliné ligeramente hacia adelante, lo suficiente. Entiende que bajo la ley de Georgia, una ceremonia matrimonial realizada sin el consentimiento voluntario de ambas partes adultas es nula, y el oficiante que la realiza puede enfrentar responsabilidad penal. Vi cómo el color abandonaba su rostro una tonalidad a la vez. Mamá se rió. Isabela, deja el dramatismo, pero Kene no se estaba riendo. Ah, y ya no estaba sentado cómodamente. Algo cambió en la habitación. Pude sentirlo como una corriente cambiando de dirección. Kene se movió para ponerse de pie. La mano de mamá se extendió. Siéntese. Su voz perdió la dulzura como una máscara cayendo al suelo. Se giró hacia mí y por primera vez esta noche vi a la verdadera Lorena Vega. No la madre llorona, no la anfitriona amable, la controladora. Isabela Mari Vega, no estoy pidiendo tu opinión y te estoy diciendo lo que va a pasar. Desde la puerta, papá habló por primera vez. 2 palabras pesadas como concreto, escucha a tu madre. Mamá se giró hacia Kene. Haga su trabajo. Ya le pagué. Kene se quedó congelado, medio de pie, con una mano en el reposabrazos. Mateo se movió en el sofá. La fachada razonable se agrietó lo suficiente como para que yo viera la impaciencia debajo. No conduje 40 minutos para un debate. ¿Hacemos esto o no? Lo miré directamente a él. ¿Me estás preguntando a mí o a ellos? Porque desde donde estoy sentada, estás negociando con mis padres, no conmigo. La boca de Mateo se abrió y se cerró. Miró a Gerardo. Sentí mi bolso contra mi cadera. Dentro, doblado en un sobre, había algo que ninguno de ellos sabía. Mi mano se deslizó hacia la correa solo brevemente, pero la retiré. No todavía. Revisé la hora. El reloj del microondas en la cocina marcaba las 7:32 de la tarde. Mamá se acercó, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto,
pero sus ojos estaban duros. Has estado viviendo sola durante 3 años, ¿y qué tienes para mostrar? Un apartamento barato y los perros de otra persona. Lo dijo como un hecho, como si hubiera medido mi vida y la hubiera encontrado insuficiente. Mantuve su mirada y detrás de esa mirada, detrás de todo, empecé a contar los minutos. Mi teléfono vibró dentro de mi bolso una vez, luego una segunda vez. No lo miré. No necesitaba hacerlo. Sabía quién era. Margarita había dicho que enviaría un mensaje de texto cuando la policía confirmara. Mamá seguía hablando. Y algo sobre la familia de Mateo, su propiedad, cuán establecidos estaban. Escuché cada tercera palabra. El resto fue estática. Y a su madre, que Dios la tenga en su gloria, le habrías agradado mucho. Isabela. La voz de mamá se agudizó. ¿Estás escuchando? Cada palabra. Se inclinó sobre la mesa. Su perfume, esa vainilla pesada que ha usado desde que era niña, llenó el espacio entre nosotras. Tienes 2 opciones. O firmas este contrato o nunca más me vuelves a llamar mamá. Lo escuché. Realmente lo escuché. Y algo extraño sucedió. Me sentí más ligera, como si acabara de abrir una puerta que ella pretendía sellar. Me había dado permiso para irme. Miré alrededor de la habitación por última vez. Papá en la puerta, brazos todavía cruzados. Mamá, roja de cara, mandíbula apretada. Mateo en el sofá, paciente de la forma en que la gente es paciente cuando está comprando algo que cree que ya le pertenece. Kene en la esquina, pareciendo desear estar en cualquier otro lugar de la tierra bajo la mesa. Y saqué mi teléfono lo suficiente como para ver la pantalla. El mensaje de Margarita confirmando con la policía, envía la palabra cuando quieras. Escribí una palabra con el pulgar. Memoria muscular. Lo había practicado en el coche. Ahora volví a poner el teléfono en mi bolso, miré hacia arriba y sonreí. No la pequeña sonrisa apaciguadora que me habían entrenado para dar. No la sonrisa nerviosa que dice por favor, no te enojes. Una sonrisa real, tranquila, clara. La sonrisa de alguien que sabe exactamente lo que está a punto de suceder. Mamá lo notó, pero entrecerró los ojos. ¿Qué es gracioso? Nada es gracioso, mamá. Ni una sola cosa. Tomé el contrato de nuevo, lentamente, página por página. Ya que estamos todos aquí, dije. Déjenme compartir lo que encontré. Mamá se enderezó. Pensó que estaba cediendo. Abrí la página 2, sección 3, activos de la novia. Alguien había escrito el saldo de mi cuenta de ahorros, $7,412. Miré hacia arriba. Nunca he compartido ese número con nadie en esta habitación. Silencio. Página 4. Sección 7. Residencia matrimonial. La propiedad de los Paredes en la ruta 12. Sin alternativa listada. Sin opción de vivienda independiente. Mateo descruzó las piernas. Página 5. Sección 9. Leí lentamente, asegurándome de que cada palabra aterrizara. La novia acuerda renunciar a todo empleo independiente dentro de los 60 días posteriores a la fecha del matrimonio. Dejé la página. ¿Quieres que deje mi trabajo? El rostro de mamá era una máscara. La familia de Mateo no necesita que trabajes. Esto no se trata de lo que necesita la familia de Mateo, se trata de quitarme mis ingresos para que no pueda irme. Miré a Kene. Su carpeta de cuero estaba cerrada ahora. Sus manos estaban cruzadas sobre ella. Me estaba mirando como se mira un accidente automovilístico. Incapaz de mirar hacia otro lado, me volví hacia Mateo. ¿Escribiste esto tú o mi madre? La mandíbula de Mateo se apretó. Los términos son estándar. ¿Estándar para qué exactamente? Ninguna respuesta. Me volví hacia mi madre. Listaste el saldo de mi banco. Negociaste mi residencia. Pero escribiste una cláusula que elimina mi capacidad de ganar dinero. Y la firmaste antes de que yo supiera que existía.
Dejé el contrato sobre la mesa, centrado justo en medio, como una prueba. Esto no es un matrimonio, mamá. Esto es una venta. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotras como un fósforo encendido. Me volví hacia mi padre. No se había movido de la puerta. No había hablado más de 2 palabras en toda la noche. Papá, ¿cuánto le debes a los Paredes? Su barbilla se levantó ligeramente. Sí, eso no es asunto tuyo. Es directamente mi asunto porque soy como planean pagarlo. La habitación quedó completamente quieta. Incluso las velas parecían dejar de parpadear. Mateo miró a Gerardo. Gerardo miró al suelo. La mano de mamá golpeó la mesa. No te atrevas a acusar a tu padre. $40,000. Dije con calma. La tía Denise me lo dijo. Un préstamo de tierras que salió mal la primavera pasada. Y en lugar de vender algo o llegar a un plan de pagos, decidiste venderme a mí. Los brazos de Gerardo cayeron a sus costados. La primera vez en toda la noche. La compostura de Mateo finalmente se rompió. Se levantó del sofá. No creo que esa sea una caracterización precisa. Entonces corrígeme. Él no lo hizo. Kenneth se levantó de su silla, ambas manos agarrando la carpeta. Creo que necesito reevaluar la situación aquí. Siéntese. La voz de mamá se quebró, aguda y cortante, el tipo de sonido que se transmite a través de las paredes. Le pagué. Va. Señor, Kenneth levantó una mano. Si esto no es una unión voluntaria, no puedo proceder. No procederé. Se movió hacia la puerta, pero Gerardo seguía allí, ya no bloqueándola con propósito, sino bloqueándola por hábito, por su tamaño, por la pura inercia de un hombre que no sabe cómo apartarse. Nadie se va todavía, dijo Gerardo. No fuerte, casi cansado. Kenneth se detuvo, miró la puerta, miró a Gerardo, miró a mí, y vi cómo se registraba en su rostro, la realización de que él también estaba atrapado. Ah, Denise, siseó mamá bajo su aliento. Me ocuparé de ella. Kenneth dio un paso más hacia la puerta. Señor Vega, necesito irme. Cuando esté hecho, señor, estará hecho. No voy a realizar esta ceremonia. Gerardo no se movió. Llenaba ese umbral como siempre lo ha hecho, no con rabia, sino con masa. Un hombre que cree que quedarse quieto es lo mismo que tener la razón. Miré la escena desde fuera de mí misma por un momento. 4 adultos y un hombre bloqueando una puerta. Y en una casa en una calle tranquila en una noche de viernes. Si pasaras conduciendo, verías la luz del porche. Quizás no escucharías nada. Así es como funciona en Greyfield. Todo lo feo sucede detrás de cortinas corridas. Mamá giró. Su voz cambió de nuevo. Suave, herida. La pista de la víctima. Isabela, mira lo que estás haciendo. Nos estás avergonzando frente al señor Kenneth. Frente a Mateo. ¿Es esta quién eres? Estuve a punto de reírme. Le preocupaba la vergüenza en medio de una emboscada. Un coche se detuvo en el camino de entrada de al lado. Los faros barrieron las cortinas de la sala. La cabeza de mamá se giró hacia la ventana. Cierra las persianas, Gerardo. Cruzó la habitación y tiró de la cuerda. Las persianas hicieron ruido al cerrarse. Luego volvió a la puerta. Revisé el reloj del microondas de nuevo. 7:48 de la tarde, papá, dije, estás impidiendo físicamente que 4 personas salgan de esta casa. ¿Sabes cómo se llama eso? No respondió. Es detención ilegal. En Georgia, es un delito menor. A menos que involucre una amenaza de violencia, entonces es un delito grave. Las manos de papá colgaban a sus costados y ahora se habían cerrado en puños. No para golpear a nadie. Conozco a mi padre. Era la única forma en que sabía cómo mantenerse cuerdo. En algún lugar afuera, muy débilmente, creí escuchar una sirena, pero aún no estaba segura.
Dejé el contrato sobre la mesa, centrado ordenadamente entre las flores y el lugar vacío sin encender. Luego me levanté lentamente. La silla apenas hizo ruido, y miré a mi madre. Miré a mi padre. Miré a Mateo Paredes, quien había conducido 40 minutos para comprar una mujer con la deuda de otra persona. Y sonreí. No una mueca, no una sonrisa forzada. El tipo de sonrisa que aparece cuando cada pieza finalmente se asienta en su lugar y ves todo el tablero. Mamá, papá. Mi voz era tan firme que no parecía la mía. Realmente deberían haber leído lo que presenté ayer. 3 segundos de silencio. Los 3 segundos más largos que esa sala de estar había sostenido. Ah, ¿qué presentaste? La voz de mamá era delgada. Abrí mi bolso, saqué 2 sobres, color crema, nítidos. Coloqué el primero en la mesa. Esta es una orden de protección de emergencia firmada esta mañana por un juez en el juzgado del condado. Prohíbe a ambos contactarme o acercarse a mí a menos de 500 pies. Efectivo inmediatamente. Coloqué el segundo sobre a su lado. Y esta es una queja formal presentada ante los servicios de protección al adulto que documenta un patrón de control coercitivo durante un año, manipulación emocional y aislamiento. Los dejé justo al lado del contrato matrimonial. 3 documentos sobre un mantel blanco. 2 de ellos, 2 míos. La habitación no respiró. Entonces el teléfono de mamá vibró en el mostrador de la cocina. Una notificación del sistema judicial del condado. Luego el teléfono de papá en su bolsillo trasero vibró contra el marco de la puerta. Y desde afuera, ya no débil, ya no quizás, vino el sonido de una sirena. Acercándose, luego deteniéndose. Justo enfrente de la casa, mamá empezó a gritar. Mamá agarró su teléfono del mostrador. Sus manos temblaban tanto que tuvo que intentar su contraseña 2 veces. Miré su rostro mientras leía. La notificación del sistema judicial. Su nombre, mi nombre, el número de orden, los términos. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Papá sacó su teléfono de su bolsillo trasero. La misma notificación. La leyó como lee todo, lento, labios ligeramente moviéndose. Y vi algo que nunca había visto antes en el rostro de Gerardo Vega, miedo. Mateo Paredes ya estaba de pie. No he firmado nada. No soy parte de esto. Necesito irme. Por primera vez en toda la noche, la voz plana y transaccional tenía una grieta. Ya no estaba preocupado por la boda. Estaba preocupado por sí mismo. Kene vio su oportunidad. En el momento en que Gerardo se apartó de la puerta para revisar su teléfono, Kene se movió rápido para ser un hombre de 62 años, y tenía la puerta principal abierta y estaba fuera antes de que nadie pudiera reaccionar. Luces azules y rojas pulsaron a través de la puerta abierta, bañando el mantel blanco. Las flores, el contrato, el rostro de mi madre. Un coche patrulla estacionado en la acera, motor encendido. Pude escuchar la voz de Kene afuera, hablando rápido con alguien, luego pasos en el porche. Mamá me miró. No con ira. Todavía no. Eso vendría después. Ahora, era algo peor. Incredulidad. La expresión de alguien cuyo guión ha sido cambiado, que escribió cada línea de la obra y de repente no reconoce la escena. ¿Isabela? Su voz se quebró por la mitad. ¿Llamaste a la policía contra tus propios padres? No respondí. No necesitaba hacerlo. El golpe en la puerta respondió por mí. La oficial en la puerta era una mujer. Finales de los 30, pelo oscuro recogido, ojos tranquilos que recorrieron la habitación en unos 2 segundos. Buenas noches. Soy la oficial Holland del departamento del sheriff del condado. Recibimos notificación de que una orden de protección de emergencia está activa en esta dirección. No era ruidosa. No necesitaba serlo. Di un paso adelante. Soy Isabela Vega. Soy la peticionaria de la orden de protección. Fui invitada aquí bajo falsas pretensiones y se me impidió físicamente salir. Holland miró más allá de mí.
el mantel, las velas, el contrato matrimonial, los 2 sobres. Sus ojos se movieron hacia Gerardo. Estoy de pie a 1 metro de la puerta abierta, brazos a los costados. Señor, ¿impidió que alguien saliera de esta residencia esta noche? Esta es mi casa, dijo Gerardo. Esa no es la pregunta que hice. La voz de Kene vino del porche detrás de ella. Rápido, urgente. Oficial, a mí también se me impidió salir. Soy un oficiante con licencia. Fui traído aquí bajo la representación de que ambas partes dieron su consentimiento. Claramente ese no es el caso. Olan asintió una vez. Entró cuando un segundo oficial apareció detrás de ella, más joven, quedándose cerca de la puerta. Señor y señora Vega, voy a necesitar hablar con cada uno de ustedes por separado. Señor, si puede salir con mi compañero. Gerardo miró a la oficial, luego a mamá, y luego por un largo momento a mí. Salió por la puerta principal sin decir una palabra. Sus pasos en el porche eran pesados, lentos. Era la primera vez en mi vida que veía a mi padre dejar un umbral porque alguien más se lo decía. Olan se giró hacia mí y su voz bajó, no a un susurro, sino a algo más suave. Calidez profesional. Estás a salvo ahora. ¿Hay algo más que necesites? Negué con la cabeza. Solo esto. Ser creída. En Greyfield, Georgia, un coche de policía en tu calle es un titular. Un coche de policía en tu camino de entrada con la luz todavía encendida es la portada. La señora Patterson de al lado ya estaba en su porche. Brazos cruzados sobre su bata de casa, teléfono en mano, sin siquiera fingir que no estaba mirando. Al otro lado de la calle, la luz delantera de los Delgados se encendió. Vi una cortina moverse en la casa de los Riley en la esquina. Mamá también lo vio. Estaba parada junto a la ventana de la sala, las persianas todavía medio abiertas desde que Kene se había abierto paso por la puerta. Las luces azules y rojas pintaban su rostro en colores alternos. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver los músculos de su cuello. ¿Estás feliz ahora? Se giró hacia mí, voz baja y venenosa. Has destruido esta familia. Toda la calle está mirando. No destruí nada, mamá. Solo dejé que la gente viera lo que estabas haciendo. Ella se estremeció. Un estremecimiento real, como si las palabras tuvieran peso. Afuera, el segundo oficial estaba hablando con Mateo, quien había intentado escabullirse por la puerta trasera. Lo vi a través de la ventana de la cocina, parado junto a su camioneta, brazos abiertos en un gesto de no me mires. Solo vine como invitado, escuché decir, echando a Gerardo debajo del autobús. 40 minutos de sociedad disueltos en 30 segundos de autopreservación. Olan estaba tomando notas en la mesa del comedor. Había puesto el contrato matrimonial en una bolsa de evidencia. Se sentó sobre el mantel blanco como un paciente en una camilla. Mamá susurró desde la ventana. No a mí. No a nadie realmente. Todo el mundo lo sabrá. Todo el pueblo. Sí, lo harán. Y por primera vez en tu vida, no podrás controlar la historia. Kene dio su declaración en el porche delantero bajo el resplandor amarillo de la luz que mi madre siempre deja encendida para parecer acogedora. Le entregó a Olan su teléfono mostrando la cadena de correos electrónicos de Lorena. Fecha, hora, confirmación de pago. Le había enviado $250 a través de una aplicación móvil. Línea de asunto, ceremonia del viernes, Vega/Paredes. Ella me dijo que ambas partes estaban ansiosas, dijo Kene. Su voz era inestable. Dijo que su hija estaba tímida pero feliz, que esto era una celebración familiar. Olan documentó todo. Marcas de tiempo de los correos electrónicos. El contrato matrimonial ahora sellado en plástico. La descripción física de Kene de la noche, quien se sentó donde, que se dijo. El momento en que intentó irse y fue detenido. Se giró hacia mí. Señorita Vega, tengo el número de la orden de protección registrado, sin embargo, sus padres serán notificados formalmente de que el contacto con usted está prohibido dentro de los términos de la orden.
Le entregué una copia impresa del EPO de mi bolso, luego el número de caso de APS escrito en una nota adhesiva. Luego le hablé de la grabación de voz en mi teléfono. He estado grabando desde que entré. Olan hizo una pausa, me miró, no sorprendida exactamente, más bien recalibrando. Eso es admisible en Georgia. Estado de consentimiento de una parte. Asentí. Desde la entrada, el segundo oficial estaba tomando nota sobre Gerardo. Detención ilegal redactado en el acto. No un arresto, no esta noche, pero un registro formal, un rastro de papel. Kenneth se volvió hacia mí antes de irse. Sus ojos estaban rojos. Señorita Vega, no lo sabía. Lo lamento mucho. Le creo, dije. Caminó hacia su coche, encendió el motor, se alejó lentamente, como si intentara no hacer más ruido en una noche que ya había sido demasiado ruidosa. Y me quedé en el porche y vi desaparecer las luces traseras. Olan le dijo a Gerardo que sería citado por detención ilegal, un delito menor, no cárcel, no esta noche, pero un registro, un documento formal con su nombre y la fecha y una descripción de lo que hizo. Vi a mi padre escuchar esas palabras. No discutió, no levantó la voz. Simplemente se quedó allí en el césped delantero bajo el nogal que plantó el año en que nací y algo en su postura cambió. Los hombros anchos que habían llenado cada umbral de mi infancia parecían estrecharse. Los brazos que habían estado cruzados como armadura toda la noche colgaban sueltos, sin propósito. Me miró a través de la puerta principal abierta, no enojado, no suplicando, algo que nunca le había visto antes, confundido, como si mirara a alguien que no reconocía. Mantuve su mirada. No desvié la vista, no le di el pequeño asentimiento de disculpa que había esperado de mí durante 27 años. Luego me volví hacia adentro. Mamá estaba sentada en la mesa del comedor en la silla que me habían asignado para la ceremonia. Las velas se habían consumido, la cera había goteado sobre el mantel. Estaba mirando los dos sobres que había colocado allí, la orden de protección, la queja de APS, como si fueran algo vivo. Esto no ha terminado, Isabela. Contrataré a un abogado. Señora, la oficial Olan volvió a entrar. Le recomendaría encarecidamente que busque un abogado para usted. Mamá miró a Olan, luego a mí, luego a la silla vacía donde había estado sentado Mateo. APS se pondrá en contacto con ambos en un plazo de 5 días hábiles, añadió Olan, escribiendo algo en su bloc de notas. La investigación ya está abierta. Mamá abrió la boca, la cerró. Por primera vez en mi vida, Lorena Vega no tenía una línea preparada. El silencio fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado en esa casa. Mateo Paredes fue liberado después de dar su declaración. Olan les dijo a mis padres lo mismo que al otro. Podría recibir una citación si la investigación continuaba. No respondió, no miró a nadie, simplemente se subió a su camioneta negra, encendió el motor, puso reversa, y retrocedió por el camino de entrada con la precisión de un hombre que quería borrar cada segundo que había pasado en Wagner Road. Me quedé en el porche y vi las luces traseras encogerse por la carretera hasta que desaparecieron más allá de la curva por el viejo silo de grano. Pero ese hombre condujo 40 minutos hasta esta casa, se sentó en ese sofá durante más de una hora, me miró a los ojos y dijo, creo que encontrarás los términos muy razonables. Sabía que nunca lo había visto antes. Sabía que yo no había consentido, y se quedó de todos modos. Esta noche, se va a casa con las manos vacías. No la esposa que había arreglado para cobrar, ni los $40,000 de influencia sobre mi padre, ni siquiera su dignidad, porque había tirado a Gerardo debajo del autobús en el momento en que las luces azules tocaron la entrada. Sin embargo, Kenneth ya se había ido. Ahora, Mateo, las únicas personas que quedaban eran mis padres, 2 oficiales y yo. Olan se acercó. Señorita Vega, es libre de irse cuando esté lista. La orden está en vigor. Si cualquiera de sus padres la contacta o se acerca a menos de 500 pies, llame a la policía inmediatamente. Le di las gracias, le di la mano. Uno de los oficiales, el más joven, murmuró algo a su compañero mientras se dirigía de nuevo al coche patrulla. Lo capté apenas. La primera vez que veo algo así en Greyfield. Recogí mi bolso de la mesa del comedor,
Pasé junto al mantel blanco, las velas derretidas, las sillas vacías. $40,000. Ese era el número que mis padres le pusieron a mi vida. Salí por la puerta principal en mis propios términos. El viaje a casa fue de 45 minutos de silencio. No encendí la radio. No llamé a Margarita. No llamé a Denise. Simplemente conduje. Ambas manos en el volante. Faros cortando la oscura extensión de la Ruta 9 donde las luces de la calle se apagan y solo estás tú y los pinos. Mis manos temblaban. No habían temblado en toda la noche. No cuando papá bloqueó la puerta. No cuando mamá lloró. No cuando saqué los sobres. Pero ahora, sola en el coche sin nadie para fingir calma, mi cuerpo se puso al día. Pensé en mi madre. No en la mujer que me había tendido una trampa esta noche. En la otra, la que solía trenzarme el pelo tan apretado que duraba 3 días. La que hacía macarrones con queso desde cero cuando tenía gripe. La que guardaba cada una de mis boletas de calificaciones en una caja de zapatos en el estante superior de su armario. Luego pensé en esa misma mujer. Firmando un contrato con mi nombre, listando el saldo de mi cuenta bancaria, contratando un oficiante, eligiendo a un extraño, bloqueando la puerta. Esas 2 mujeres son mi madre. Esa es la parte que nadie te dice. Las personas que más te lastiman no son extraños. Son los que saben exactamente dónde eres vulnerable porque ellos te hicieron así. Llegué a mi lugar de estacionamiento a las 9:20 de la noche, apagué el motor, me quedé sentada en la oscuridad por un rato, escuchando el tic-tac del motor enfriándose y el ladrido distante del perro de alguien. Luego entré, cerré la puerta con llave, me deslicé por la pared de la cocina hasta el suelo y lloré fuerte, mal y fuerte. De la forma en que solo puedes llorar cuando nadie te está mirando y ya no tienes que ser fuerte. Margarita llamó a las 11. ¿Estás bien? No lo sé, pero estoy a salvo. Me quedé dormida en el suelo de la cocina esa noche y cuando desperté el sábado por la mañana, mi teléfono mostraba 23 llamadas perdidas. Me senté en el suelo de la cocina con mi teléfono y me desplacé. 11 llamadas de mamá. Podía trazar su arco emocional solo por las marcas de tiempo, a 3 minutos de distancia al principio. Energía enojada, luego huecos más largos, luego un grupo alrededor de las 2 de la madrugada cuando la fase de llanto habría comenzado. 4 de papá. Sin mensajes de voz. Clásico Gerardo. Llamar. Esperar. Colgar. Repetir. Silencio entregado en cuotas. 3 de parientes con los que apenas hablo. Pidiendo detalles. 2 de la tía Denise. La llamé de vuelta primero. ¿Estás bien, cariño? Cansada, pero bien. ¿Qué estás escuchando? Denise exhaló. Está en todas partes. La señora Patterson le contó a su grupo de caminata antes del desayuno. Para el mediodía, cada mujer en Greyfield que posee un par de zapatillas sabía que había un coche de policía en la entrada de tu mamá. Una llamada del número de Mateo Paredes. Sin mensaje de voz. H. Luego el número fue bloqueado. Lo borró de su lado. 2 de números que no reconocí. No devolví ninguno excepto el de Denise. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de mamá. Largo. El tipo de mensaje que compone como un escrito legal lleno de culpa y culpa redirigida. Leí la primera línea: has destruido a tu padre y a mí. No puedo mostrar mi cara. Espero que estés satisfecha. Hice una captura de pantalla, la añadí a la carpeta de evidencia en mi teléfono, la archivé como Margarita me enseñó. Fecha, hora, resumen del contenido. Era automático ahora. 3 años de práctica. Denise me dijo una cosa más antes de colgar. Tu madre llamó a tu tía Patricio esta mañana. Le dijo que has sido influenciada psicológicamente. Esa es la historia que va a seguir. No me sorprendió. Lorena Vega no pierde. Ella reescribe. Pero esta vez, había demasiados testigos. Un informe policial, una orden judicial, una confesión grabada en mi teléfono.
La historia ya estaba escrita y ella no sostenía el bolígrafo. Pero la llamada de los servicios de protección al adulto llegó el miércoles siguiente. Una trabajadora social llamada Sandra Whitfield, profesional, cálida, minuciosa. Me dijo que habían abierto una investigación formal basada en mi queja y la documentación de respaldo. Señorita Vega, su expediente es uno de los más detallados que hemos recibido. La cronología, las capturas de pantalla, las declaraciones de testigos corroborantes, todo ayuda. Me preguntó si podía proporcionar el cuaderno original. Le dije que ya había presentado 42 páginas fotocopiadas con la solicitud de EPO, pero podía llevar el original a su oficina. Eso sería ideal. Me explicó el proceso. Entrevistas con mis padres, con vecinos, con cualquiera que haya enumerado como testigo del patrón. Gerardo y Lorena serían contactados por correo dentro de 5 días hábiles. ¿Qué pasa si no cooperan?, pregunté. La falta de cooperación se anota en el expediente, pero no detiene la investigación. Margarita me envió una actualización el mismo día. La citación por detención ilegal de Gerardo había sido procesada. Un delito menor formalmente registrado. Sin tiempo en la cárcel, pero ahora era parte de su expediente permanente, visible en cualquier futura verificación de antecedentes, cualquier futuro procedimiento legal que involucrara a la familia. Kene, el oficiante, había presentado voluntariamente una declaración por escrito a APS sin que se lo pidieran. Detalló todo. El correo electrónico de Lorena, el pago. El momento en que se dio cuenta de que yo no había consentido, el momento en que Gerardo bloqueó la puerta. Está cooperando plenamente. Margarita dijo que tiene miedo de perder su licencia. Y Mateo Paredes, silencio. Según Denise, le había dicho a su padre que el trato estaba cancelado. Sin explicación, sin lucha. Simplemente lo cerró. La deuda de $40,000 seguía ahí. Gerardo todavía les debía a los Paredes, pero la moneda con la que intentó pagarme estaba fuera de la mesa permanentemente. Mientras colgaba con Sandra Whitfield y me sentaba en mi mesa de la cocina por un largo tiempo, simplemente respirando. El sistema estaba funcionando, lentamente, imperfectamente, burocráticamente, pero funcionando. 2 semanas después de la cena, llegó una carta a mi apartamento, no de mis padres, sino de su abogado. Una solicitud formal para anular la orden de protección de emergencia, alegando que yo había exagerado gravemente un desacuerdo familiar rutinario. Se la envié a Margarita. Luego ella la leyó por teléfono en el tono que reserva para cosas que son legalmente débiles e insultantes a nivel personal. Esto es acoso, Isabela, y solo añadió otra prueba a tu expediente. 3 días después, mamá llamó a la clínica veterinaria, pidió hablar con mi gerente. El doctor Mars me lo dijo durante mi descanso para el almuerzo, su rostro cuidadoso y amable. Tu madre llamó esta mañana y dijo, y estoy citando, mi hija es emocionalmente inestable y no se debe confiar en ella con responsabilidades. Se me cayó el estómago. El doctor Mars puso su mano en mi brazo. Le dije que eres una de las personas más confiables de mi personal, y le dije que si vuelve a llamar, lo documentaré como acoso laboral. Le di las gracias. No creo que supiera cuánto significaba eso. Lorena se estaba quedando sin palancas para tirar. El grupo de caminata había dejado de invitarla en silencio. La señora Patterson saludaba cortésmente, pero no se detenía. En la ferretería, las personas que solían charlar con ella sobre jardinería hacían charla ligera y seguían adelante. Greyfield es lo suficientemente pequeño como para que todos sepan y lo suficientemente educado como para que nadie lo diga a la cara. Luego llamó Gerardo. Una llamada corta. No sabía que llegaría tan lejos. Su voz era baja, áspera. Pero igual bloqueaste la puerta, papá. Silencio, y luego el clic de una línea desconectada. Le dije a Margarita esa noche en una cafetería mientras ella me miraba con ojos firmes. Él no está arrepentido de lo que hizo. Está arrepentido de que no funcionó. Quería discutir. No podía. Me he preguntado 100 veces desde esa noche, ¿hice lo correcto? ¿Llamar a la policía a casa de mis padres, presentar una queja contra mi propia familia? Hay momentos tarde en la noche,
por lo general, en los que me pregunto si fui demasiado dura, si debería haberme ido y no haber mirado atrás en lugar de involucrar a la ley. Pero entonces recuerdo el clic del cerrojo, el contrato con mi nombre, la espalda de papá contra la puerta. Si hubieras estado en mis zapatos, ¿habrías llamado? Dímelo en los comentarios. Renové la orden de protección por 6 meses. Luego me senté en mi mesa de la cocina un domingo por la mañana, abrí mi computadora portátil y escribí un correo electrónico para ambos. Corto, claro, sin ira, sin acusación, sin drama, solo la verdad. Mamá, papá, los quiero. Quiero que sepan que eso no ha cambiado, y no creo que vaya a cambiar nunca. Pero no estaré en contacto con ninguno de ustedes hasta que sucedan 3 cosas. Primero, completen un programa de consejería familiar con un terapeuta con licencia. Segundo, reconozcan en voz alta con sus propias palabras lo que sucedió la noche del 11 de octubre. No una versión, no un giro. ¿Qué pasó? Tercero, respeten los límites que he establecido. No porque una orden judicial lo requiera, sino porque ustedes eligen hacerlo. Esto no es un castigo. Esto es lo que necesito para sentirme segura. Espero que hagan el trabajo. Pero entenderé si no lo hacen. Lo leí 2 veces. Toqué enviar. Mamá respondió en 4 horas. Un correo electrónico de 4 páginas a espacio simple. Ella culpó a la tía Denise por envenenarme. Culpó a la cultura moderna por hacer que las hijas sean irrespetuosas. Culpó a mi trabajo, mi apartamento, mi independencia. Culpó a todo y a todos excepto a la mujer que había firmado un contrato matrimonial en nombre de su hija adulta. Nunca usó las palabras "lo siento". Papá no respondió en absoluto. Leí la mitad del correo electrónico de mamá. Luego lo archivé. No lo borré. Podría necesitarlo algún día, pero tampoco lo terminé. No había nada en esas 4 páginas que no hubiera escuchado 1000 veces antes. Un límite no es un muro. Es una puerta con cerradura, y la llave está en sus manos. Solo tienen que estar dispuestos a tomarla. Hasta ahora, no la han alcanzado. La tía Denise y yo tenemos una nueva tradición ahora. Cada domingo por la mañana, nos encontramos en un restaurante a medio camino entre nuestros 2 pueblos, un lugar llamado Rubias con cabinas de vinilo rotas y café demasiado fuerte y panqueques del tamaño de tu cabeza. Ella siempre llega primero. Siempre pide mi café antes de que me siente. Negro, un azúcar. La forma en que me enseñó a beberlo cuando tenía 16 años. Y ella dijo, si vas a ser una mujer en esta familia, más te vale aprender a que te gusten las cosas un poco amargas. El domingo pasado, me habló de su propio matrimonio. El que Lorena siempre llama fracaso. Me dijo cómo su exmarido solía abrir su correo, revisar el kilometraje de su coche, cronometrar sus viajes al supermercado. Me dijo cómo se quedó durante 15 años porque su hermana mayor, mi madre, seguía diciéndole que era normal. Me fui cuando tenía 43 años, dijo Denise, revolviendo su café. 15 años demasiado tarde. Reconocí lo que tu madre te estaba haciendo porque viví dentro de una versión de ello. Crucé la mesa y le tomé la mano. Eres la primera persona en esta familia que me dijo que tenía permitido decir no. Ella apretó a cambio. Me tomó 15 años aprender esa palabra para mí misma. Margarita apareció tarde, como siempre lo hace, se deslizó en la cabina y pidió un café. Luego sacó su teléfono. APS finalizó su informe. El expediente está documentado y archivado. Si algo sucede en el futuro, cualquier violación de contacto, cualquier escalada, se hará referencia a ello. Asentí, di un sorbo a mi café. Miré por la ventana al estacionamiento donde el sol de la mañana apenas estaba tocando los charcos de la lluvia de anoche. Por primera vez en mucho tiempo, el domingo se sintió como domingo. No te estoy contando esta historia para que sientas lástima por mí. No necesito eso. Y honestamente, no ayudaría. Te la estoy contando porque hace 3 años, sentada en mi coche en un estacionamiento con las manos temblorosas, desearía que alguien hubiera dicho lo que estoy a punto de decirte ahora. Establecer un límite no es traición. Protegerte no es crueldad.
Y guardar un registro de lo que te está pasando, escribirlo, fecharlo, guardar las capturas de pantalla, no es paranoia, es preparación. Quizás nunca lo necesites, pero si lo haces, estarás agradecida de que esté ahí. Mis padres no son monstruos. Necesito que escuches eso. Son personas que crecieron dentro de un sistema que les enseñó que los hijos son propiedad, que la obediencia equivale al amor y el control equivale a la seguridad. Entiendo de dónde viene, pero puedo mantener esa comprensión y aún así decir que estuvo mal. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Los amo. Los amo desde este lado de la línea del límite donde puedo respirar, donde puedo elegir, donde nadie puede firmar mi nombre sin mi permiso. El cuaderno todavía está en el cajón de mi mesita de noche. Ya no lo abro, pero sé que está ahí, y me recuerda cada día. No estaba loca. Nunca estuve loca. Mi nombre es Isabela Vega. Tengo 27 años. Y en una noche de viernes de octubre, por primera vez en mi vida, salí de la casa de mis padres. No porque me dijeran que me fuera, sino porque elegí irme. Esa es la diferencia. Eso lo es todo.